Buenos días a todos. Buenos días al jurado calificador, la doctora Ana Milena, eh, el doctor Ramírez y a los que están presentes. En esta ocasión tengo el gusto de presentar mi proyecto de investigación para ostentar el título de Magíster en Enseñanza de las Ciencias. Mi trabajo de investigación se titula Narrativa Pedagógica del proceso de identificación y análisis de los niveles antiargumentativos o de argumentación en los estudiantes de grado 11 del Instituto Técnico Empresarial del Yopal con el tema compuestos orgánicos. Mi nombre es Hernán Raúl Castro Castillo y mi director es el magíster René Madén Rodríguez. La línea de investigación, la didáctica de las ciencias naturales y la maestría en enseñanza de las ciencias. ¿De dónde me surge la idea de ese trabajo investigativo? Bueno, primero que todo me permito presentar la manera como voy a estructurar mi presentación, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y bueno, esta es la bitácora que voy a seguir. Bien, ¿de dónde surge entonces la idea que me lleva a tener este tema de investigación? Pues bien, después de llevar tantos años de investigación, de profesor en la institución educativa, el ITEI, como profesor de química y en especial la química orgánica, puedo ver los bajos niveles argumentativos que tienen mis estudiantes como producto de la manera como se enseña la química sin tener en cuenta lo que él sabe y conoce, las ideas previas. Esto se ve manifestado pues en la poca capacidad que tienen mis estudiantes para poder expresar sus ideas o para poder explicar acontecimientos o fenómenos que tienen que ver con los compuestos orgánicos. También lo reflejan en la actitud pasiva ante el debate, en donde tienen que ver con estos compuestos orgánicos y utilizan un lenguaje científico pues bastante deficiente. Igualmente, en los últimos años, como consecuencia de esto, hemos visto bajos puntajes en la prueba de estado, especialmente en la competencia que tiene que ver con el uso efectivo del conocimiento científico. Por lo general, mis estudiantes no utilizan referentes teóricos para reforzar sus ideas, para justificar sus apreciaciones. Tampoco tienen una facilidad de tomar datos y llevarlos hacia conclusión. Lo que hacen es una descripción de los fenómenos que ven. Con todo esto, puedo formular una pregunta de investigación entonces, que es, ¿cuáles son los niveles argumentativos y las ideas previas que tienen mis estudiantes con respecto a los compuestos orgánicos? ¿Por qué es importante esta investigación? Porque, bueno, considero que desarrollar la competencia argumentativa de los estudiantes con la química orgánica, que es prácticamente una ciencia que encierra el lenguaje de interpretación de la vida y de todo lo demás, es muy importante. Las ideas previas es importante comprenderlas y conocerlas con el objetivo de poder diseñar una unidad didáctica que busque mejores aprendizajes en esta rama tan importante de las ciencias naturales. Y el impacto, pues, ilustrar un camino para que tanto yo como otros investigadores puedan continuar en los procesos de enseñar la química orgánica. Como objetivos, me trazo que el objetivo general, evidentemente, es reconocer los niveles argumentativos y las ideas previas de los estudiantes de grado 11 del Instituto Técnico Empresarial del Yopal con los compuestos orgánicos. Los objetivos específicos. El primero, caracterizar los niveles argumentativos de los estudiantes de grado 11 del Instituto Técnico Empresarial del Yopal. El segundo objetivo, identificar las ideas previas que ellos traen con los compuestos orgánicos. Y en tercer lugar, después de recopilar de hacer este ejercicio, poder construir un documento narrativo, sistematizar a través de la narrativa el proceso de caracterización de los niveles argumentativos y las ideas previas que traen mis estudiantes con respecto a los compuestos orgánicos. Y como antecedentes que tengo, o trabajos muy similares de autores que vieron el mismo problema, puedo encontrar a nivel internacional a Montagu. Montagu se basa en el problema que encuentran, que los chicos no logran pasar del nivel no visto o el nivel microscópico al nivel macroscópico, por eso clasifica la química en diferentes niveles de interpretación y considera que la construcción de las ciencias es evidentemente a través del debate y la argumentación. Muchos son los referentes que tomé
especialmente aquellos trabajos que tengan que ver con identificación de niveles argumentativos y también relacionados con ideas previas o modelos, que en la mayoría los estimaron aquí, modelos de interpretación de diferentes acontecimientos. En el caso de Rodríguez 2019, la importancia que reviste en su conclusión cuando encuentra que los estudiantes no alcanzan niveles por la falta de reflexión sobre los conceptos que ya saben. Igualmente en el concepto de célula y los modelos de interpretación de célula, así como en el concepto de nutrición en plantas y los modelos de interpretación en plantas, cómo se llevan los estudiantes a niveles superiores gracias a la construcción de aprendizajes mediante la argumentación. Igualmente, en lo que tiene que ver en el trabajo de Velázquez, que lo usa para soluciones químicas, lo que es la mezcla de la materia, cómo los estudiantes representan estas ideas y ahí encuentran nuevamente el nivel interpretativo de la química micro, macro y simbólico, que es muy importante según San Martín. Igualmente, la diferencia que se encuentra en el trabajo de Cardona entre la química tradicional y la química real. Y un trabajo que tiene que ver con el proceso narrativo desarrollado por Velázquez. También me parece interesante el trabajo de Tamayo, donde estructura el lenguaje como un referente que tenga que ver con cuánto se sabe y cómo se enseña. Y la estrategia de la enseñanza, lo que hace Camargo y Suga, que son de otras universidades, no son de la misma línea, sino que también son una línea que tiene que ver con lo que causa la química hacia la sociedad, la tecnología y el ambiente, pero que se basan mucho en Ausubel, porque toman ideas previas y tratan de convertirlas hacia nuevo conocimiento. Sin embargo, lo que ellos se quedan en el concepto, en algunos modelos de interpretación de nivel microscópico de la química. Como referentes teóricos, teniendo en cuenta, primero que todo, me pareció interesante empezar por de dónde surge la argumentación y cómo crece conceptualmente esta idea de enseñar ciencias a través del modelo argumentativo. También es importante en algunos autores comprender cuál es el modelo inicial de la argumentación donde se aparecen los elementos de la argumentación con el modelo de Tolmie, que es un modelo muy estructurado para la parte jurídica, pero que después es adaptado por Osborne Durán hacia la creación de niveles argumentativos y adaptado de una forma más efectiva por Tamayo para la aplicación en clases de ciencias. El referente en familias previas que se hacen alrededor de las ideas previas que tengan los estudiantes con respecto a los compuestos orgánicos, pues hay muchos autores, entre estos Ausubel, que tiene que ver con el conocimiento que tiene el estudiante, conocerlo, luego enseñar a partir de para crear conocimientos, mejores saberes que logren durar más en el tiempo. Se tomaron algunos libros para comprender cómo es el crecimiento de los conceptos a través del tiempo y entender que la enseñanza de la química va un poquito atrás de lo que va el desarrollo de la química misma. La metodología que utilicé, primero que todo, el contexto de la investigación. Tuve un curso de grado 11 de especialidad en gestión empresarial de 43 estudiantes pertenecientes a una institución educativa de 4,000 estudiantes en total. De estos 43, a todos les apliqué la prueba que hicimos para poder recopilar información. Los agrupé en grupos de a 2 estudiantes y de estos trabajos, de esta recopilación solo seleccioné 7 grupos, de los cuales recopilé información. La unidad, pues obviamente los niveles de argumentación. El instrumento aplicado está constituido por preguntas contextualizadas con información tendientes a recopilar información respecto a los niveles argumentativos y a las ideas previas. El alcance, pues simplemente determinar cuáles son los niveles activos y las ideas previas con respecto a los compuestos orgánicos. En el diseño metodológico, en el presente, es una investigación de tipo cualitativo, de tipo descriptivo, ese es el alcance que tiene, lo cual pretendo es describir, caracterizar los niveles y conocer, describir también las ideas previas que tienen los estudiantes. En la fase 1, primero, identificar, ese es un problema que yo había visto como profesor de ciencias naturales bastante rato, que desmotivaba en ocasiones mi trabajo, pero que ahora veo una estrategia clara porque me centro en el problema de que tratar de enseñar química de una manera que genere mejores saberes.
Posteriormente viene la estructuración del problema. Después de que se estructura el problema viene la parte de reunir los conceptos, todo lo que es la parte teórica para poder alcanzar las metas que me trazo. La aplicación del instrumento que se diseña unas 2, 3 veces, no lo recuerdo bien, pero fueron varias veces hasta que se consolida. 7 preguntas con intenciones, cada una específicamente de averiguar información de cómo el estudiante lleva datos hacia conclusión o puede justificar algunas de las informaciones que se encuentran en las preguntas. Después de que se recoge la información, se codifica y luego se sistematiza y se presenta a través de una narrativa. Las categorías de análisis, la categoría de argumentación es la estructura argumentativa, la argumentación, y su categoría es la estructura argumentativa del modelo Tolmin, pero llevada a modelos argumentativos por Erduranius Bohr y todavía adaptada a las ciencias naturales por Tamayo en trabajos como el de 2014. Los descriptores son los niveles. El nivel 1, que solamente es una descripción de la vivencia. El nivel 2, que obviamente son datos y una o varias conclusiones. El nivel 3, que son datos, conclusión y justificación. El nivel 4, que comprende efectivamente datos, conclusión, justificación y referentes teóricos. Y el nivel 5, que es datos, conclusión, justificación, referentes teóricos y uno más que es los contraargumentos o colocar los límites. Las ideas previas en cuanto a su categoría y descriptores se fueron estableciendo, y como van a ver más adelante, trate de establecer algunos parámetros de observación general con respecto a las ideas previas de los estudiantes relacionadas con los compuestos orgánicos y con el grupo funcional aromático en especial. Los elementos del modelo Tolmin, conocidos por todos, específicamente se estudia ahí para conocer, a pesar de que este es un modelo antiguo que ha sido modificado bastantes veces, tiene bases fundamentales para identificar los elementos claves de este modelo. El plan de análisis que me cité es, bueno, le llamé D y le puse rojo a los datos. Y si solo tiene datos, o sea, si solamente describe la vivencia, como dice Tamayo en algunos de sus artículos, entonces le llamo nivel 1. Si son datos rojos más conclusión azul, entonces le llamo nivel 2. Si son datos rojos más conclusión azul más una justificación que le puse amarillo, le llamo nivel 3. Si son datos más conclusión más justificación, referentes teóricos, no encontré mis estudiantes, como veremos. Le tenía pensado otro color, pero no fue necesario. Fue nivel 4 y nivel 5, que tampoco fue alcanzado. Datos, conclusión más justificación con los respectivos colores, referentes teóricos, contraargumentos, es nivel 5. Codifiqué la información de esta manera: estudiante 1, 2, 3, que es el grupito referido de cada dos estudiantes, las respuestas de cada grupo, las respuestas de cada grupo de estudiantes, estudiante 1, respuesta 1, estudiante 2, y los análisis, estudiante 1 con el análisis de la respuesta 1. Y aquí está un ejemplo de cómo se aplicó. Este es un ejemplo del estudiante 1, análisis de respuesta 1, que él tenía datos, tenía conclusión azul, él llama nivel 2. Así sucesivamente los apliqué, como el caso del estudiante 3, que vemos que alcanzó el nivel 3 con la pregunta 1. Los resultados encontrados, entonces, aquí están por pregunta, para poder estructurar, para poder revisar cuáles fueron los niveles alcanzados por los estudiantes o los grupos de estudiantes revisados. También lo consolidé en esta matriz para hacerlo más sencillo y encontrando de esta forma que ninguno de mis estudiantes alcanzó el nivel 4, es decir, que ninguno utilizar referentes teóricos para poder reforzar sus respuestas, para poder darle fuerza a sus observaciones, a sus descripciones, etc. En totalidad, puedo decir entonces que la mayoría de mis estudiantes, con las preguntas que se diseñaron, pudieron llevar los datos hacia conclusiones. Como damos cuenta, en nivel 2 es el 26% de las 49 respuestas, es 26 respuestas de las 49, lo cual corresponde al 53% de la totalidad de las respuestas que dieron los estudiantes, lo cual refiere que ellos quedan en la mayoría en este nivel. Si alcanza el nivel 3,
utilizan justificaciones, aunque muy utilizando su lenguaje cotidiano, realmente muy poco el uso del lenguaje científico. Aquí en esta tabla traté de organizar las ideas previas de los estudiantes con las dimensiones de la química. Yo le puse el nivel clasificación de la materia y vi qué fue lo que encontré, especialmente en la respuesta número 2, pero simplemente las ideas que ellos presentaban es que de un compuesto salen otros o de todos los que tiene determinado elemento, porque si las preguntas estaban muy relacionadas con hierbas aromáticas, porque se buscaba que encontrar información con respecto al grupo funcional aromático. En el nivel microscópico prácticamente no se encuentran descripciones, a pesar de que en la pregunta 5 estaba muy con la tendencia hacia esto. Nivel macroscópico sí es muy marcado porque están muy relacionados con los olores, sabores, para lo que tiene que ver con los aromáticos y grupo funcional, pero no, evidentemente no se utilizan referentes de la química orgánica. En el nivel simbólico de la química, sí se trabajó bastante. En la pregunta 5 se encontraron algunas respuestas, pero no relacionadas con la cotidianidad. Las relacionan con el lenguaje de lo que tiene que ver a nivel escolar, con el lenguaje escolar con la química orgánica. En el concepto de transformación de la materia prácticamente fue ausente, o sea, cómo se transforma la materia. Con las preguntas que se hicieron, debería evidenciarse en la pregunta 3, donde permanecen más unos olores que otros. Aquí traté de estructurar las ideas que presentan los muchachos con respecto a las preguntas. Fueron 7 preguntas y más o menos lo que encontré para tratar de llevarlo posteriormente es el diseño de la unidad didáctica, que realmente los chicos lo que encontraron fue algunas palabras que se intensificaron como ¿por qué permanece más un olor? Porque tiene un componente fuerte, decían en una gran mayoría. Es un componente fuerte, pues en su lenguaje cotidiano trataba de verificar que hay un componente que aseguraba que el olor permaneciera. Algunas características como esa las traté de llevar y tratar de comprender un poco mejor con este cuadro. Como conclusiones, ¿qué me permito decir? En primer lugar, que mis estudiantes ninguno alcanzó nivel 4 porque ninguno utiliza referentes teóricos con la química orgánica, solamente manejan su lenguaje cotidiano con los cuales sacan una conclusión, pueden justificarlo, pero no utilizan el referente teórico. Contraargumentos tampoco se les dio. Algunos con su lenguaje cotidiano alcanzaron a utilizar algo de los argumentos. En cuanto a las ideas previas, puedo decir que ninguno relaciona el lenguaje de la química orgánica o lo que tiene que ver con la química orgánica relacionado con el grupo funcional aromático, que se preguntó bastante aquí. En la cotidianidad, lo único que hacen los estudiantes es utilizarlo muy marcadamente, el lenguaje cotidiano con los olores, sabores, o sea, con la parte organoléctrica, la parte descriptiva de las propiedades de esto, pero no llevado hacia la explicación con la química. La aromaticidad lo tienen en general conceptuado solo con los aromas, con los olores, y es exactamente lo que encontramos aquí. Los resultados se escribieron evidentemente en forma como sucedieron en clase y para mí, igual que para muchos profesores, el narrar y poder describir estos hechos con la parte narrativa hace cambiar nuestra práctica docente porque debemos enseñar para lograr unos mejores saberes en la química partiendo de las ideas y de la manera como el estudiante estructura sus ideas en los modelos argumentativos. Como recomendaciones, puedo decir que varias de las preguntas se excedieron en la competencia que traen los estudiantes. Por eso algunas preguntas trataron como de confundirlos, es decir, que la competencia lectora como que se evidenció que ellos los iba accediendo a ellos. También se trabajó por grupitos de 2 estudiantes, pero en el diagnóstico, no sé, de pronto es un poco más aconsejable hacerlo individual, a pesar de que se construye aprendizaje entre 2, o se construye una respuesta entre 2, hay que ver que uno domina más al otro y hay que estarlos en todo el tiempo asesorándolos para poderles ayudar con estas preguntas. También, a pesar de que favoreció el debate, pues tiene esta circunstancia. Y la dificultad de interpretación de los elementos argumentativos, que es muy marcada efectivamente por las respuestas que ellos dan, muy cortas o muy sesgadas efectivamente en lo relacionado hacia la interpretación de lo cotidiano. Por eso entonces se hace un poquito complejo en algunas ocasiones interpretarlas. Bueno,
Agradezco a la universidad por la oportunidad, agradezco a todos por permitir expresar mis ideas y poder ejercer como profesional.